Comienza nuestra crónica negra de este martes 19 de septiembre. Manuel Moreno, ¿qué tal, periodista? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, compañero. Tardes. Pues bien, entretenido. Un tema bueno, el que traemos hoy. El tema es muy entretenido y a lo mejor hay gente que dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la crónica negra? Bueno, pues Oye, actualmente esto podría ser un delito contra el patrimonio. hombre, por supuesto. Porque además estamos hablando, tú lo has dicho, de un cuadro que no vale unas migajas. Es que alguien tiene por ahí 15 millones de euros y si alguien sabe de todo esto y más que nadie es Javier Gallego, abogado. Bienvenido, estando contigo. Buenas, Alfonso, muy buenos días. Si quieres, si quiere, para ilustrarnos un poco y para saber de qué estamos hablando, porque claro, estarán diciendo ustedes un cuadro de 15 millones de euros. Pues mira, se lo vamos a preguntar a María Romojaro. Hoy en nuestra crónica negra hablamos del mayor cambiazo de la historia del arte. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina encargó hace más de 200 años un retrato de Fernando VII pintado por Goya. Este cuadro desapareció y fue sustituido por otro pintado por Vicente López Portaña. Ahora se investiga dónde está el verdadero cuadro pintado por Goya y cuál sería su valor económico en la actualidad. Nos da todos los datos el abogado Javier Gallego. Muchas gracias, María Romojaro. Bueno, hace 200 años en Talavera de la Reina se encargó este cuadro a Francisco de Goya, pero antes de ir con este cuadro, de saber dónde puede estar esta obra del gran Francisco de Goya, me gustaría preguntarte por Goya en tierras castellano-manchegos, por Goya en Talavera de la Reina. Pues sí, Alfonso, porque este tema, desgraciadamente, es muy poco conocido y ha sido muy poco estudiado, pero la relación que tenía Goya con la provincia de Toledo está acreditada totalmente. Hay que recordar que viajó en su tiempo a la corte del infante Don Luis, que tenía un palacio en Velada, y allí nacen pues dos velaínas pintadas por Goya, que una de ellas es la condesa de Chinchón. A finales del siglo XVIII, él llega a Talavera de la Reina, pinta la familia del infante Don Luis de Borbón y bueno, empieza a desarrollar mucha de su obra aquí. Claro, efectivamente, y también las autoridades religiosas de Toledo le encargan una obra que para mí es maravillosa, sí, que ¿cuál? está en la sacristía de la Catedral de Toledo, que es el prendimiento de Cristo. También participó haciendo arcos triunfales y decoraciones. ¿Qué es este cuadro en concreto, el prendimiento de Cristo? Ese es el prendimiento de Cristo, que fíjate, está en la sacristía, junto al Greco, junto a Rubens, junto a Van Dyck. Para mí es uno de los sitios más icónicos de la historia del arte, la tenemos aquí al lado. ¿Y Goya también vivió por la zona de Talavera? Yo creo que llegó a estar en dos ocasiones, además ten en cuenta que el camino real que iba de Madrid a Arenas de San Pedro pasaba lógicamente por Talavera de la Reina y él tuvo que tener relación con Talavera porque el tema que hoy nos trae aquí es el cuadro que el Ayuntamiento de Talavera encarga a Francisco de Goya. Pero vamos a darle todavía un poquito más de emoción, porque además de ese cuadro de Fernando VII, Goya también pintó a la esposa e hija de un rico mercader y hacendado riojano vinculado a la Real Fábrica de Sedas. También de esos cuadros desaparecieron, si no me equivoco, en su día y aparecieron 70 años después en Inglaterra. Efectivamente, además con una noticia que ha convulsionado un poco el mundo del arte este año. Este retrato de la madre y de la hija, que vivían en la calle de Mesones, para la gente de Talavera de la Reina la ubica perfectamente, ha batido todos los récords de venta y se han rematado en 20 millones de euros. 20 millones de euros. La obra de arte de Goya más cara de la historia, una talaverana retratada por Goya. Y esos lienzos desaparecieron en Londres y aparecieron en Talavera y aparecieron en Londres hace 70 años. Esos lienzos concretamente desaparecieron de Talavera de la Reina y aparecieron en manos de un coleccionista británico pues a mediados del siglo pasado, sobre los años 50. ¿Por qué sabemos que el cuadro del que vamos a hablar llegó a Talavera? Bueno, ahí es muy evidente, Manuel. El Ayuntamiento de Talavera, concretamente en el archivo municipal, se custodian los tres elementos fundamentales. El encargo del cuadro que realiza el Ayuntamiento a Goya, está la recepción del cuadro y está el pago del cuadro firmado del puño y letra del mismo Francisco de Goya. Y ese documento tenemos la suerte de que lo van a ver ustedes enseguida, pues ya lo hemos visto en alguna ocasión en los últimos minutos, ese documento que se firmó desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina con Francisco de Goya para pintar, si no me equivoco. Este cuadro no, este es el cuadro que sustituyó del que vamos a hablar. 16 de agosto de 1808. 16 de agosto de 1808, en la imagen que ven a la izquierda,
de sus pantallas es la que se le encarga a Francisco de Goya. Sí, es el retrato del rey Fernando VII, que hay que recordar que posó solo 2 veces antes de partir a Francia 40 minutos. La forma de trabajar, te retratan al natural con lápiz y es la base para hacer posteriores retratos, que tampoco hay muchos, porque están en el Museo del Prado, en Santander, en Huesca, y el Ejército tiene alguno, pero de medio cuerpo solo hay uno. Fíjate, 16 de agosto hasta el 7 de septiembre, un poco más de medio mes, ese cuadro llega a Talavera. Claro, ten en cuenta que Goya era un pintor absolutamente extraordinario y maravilloso, que era capaz de pintar un retrato en 40 minutos. Y un retrato que en esa época, al precio de hoy, valdría unos 40.000 euros, sí. que eso no estaba al alcance cualquiera. Bien, y te quería preguntar, vale, y el cuadro que vemos a la derecha, ese es el que sustituye al original. Porque ya lo trincan enseguida, ¿o qué pasa? Es que no sabemos, pero de repente un cuadro parecido al de la izquierda de Goya, aparece uno de Vicente López Portaña. Esto llega una noche, por ejemplo, de septiembre de 1808, qué bien, ya tenemos el cuadro de Fernando VII de Francisco de Goya, se van, cierran la puerta y al día siguiente llegan y se ven el de la derecha. Pero hay una curiosidad, bueno, Alfonso... Dicho sea de otra forma, claro. Un cambiazo muy curioso, no se cambia por una obra falsa, sino que se cambia por una obra auténtica del mismo tamaño, del mismo retratado, pero de otro pintor, que es un pintor, por cierto, magnífico, Vicente López Portaña, amigo de Goya. Exacto. Pero claro, pero no es un Goya. Bien, el cuadro de la derecha, que es el de López, ¿ese dónde se encuentra actualmente? Pues ese está en el ayuntamiento, en el despacho, junto al despacho del alcalde, que se puede ver perfectamente el cuadro. Vicente López Portaña, pintor valenciano, amigo del rey, excepcional, pero repito, no es un Goya, claro. Bueno, pues ese cuadro que se le encargó a Goya por parte del Ayuntamiento de Talavera, enseguida van a ver otra imagen del contrato que firmó el Ayuntamiento de Talavera. A mí este documento me parece una de las joyas más grandiosas que tenemos la oportunidad de tener. Ahora enseguida lo vamos a ver. El que firma con Francisco de Goya, el Ayuntamiento de Talavera, en nombre del rey Fernando VII, y sale aquí la cantidad que se le paga a Francisco de Goya, que es un montante de 3.476 reales, el equivalente a 30 o 40.000 euros de la época, que imagínate, mira, ahí está ese es el documento firmado por Goya. Es un documento que está en el archivo histórico, en el archivo municipal de Talavera de la Reina, que ya tiene de por sí su valor, porque ha habido subasta de documentos de Goya, que un documento manuscrito estos puede valer 50 o 60.000 euros. O sea, este documento tal cual. Tal cual, tal y como está en una subasta, puede perfectamente alcanzar los 50.000 euros. Si no más, es solo el documento. ¿Y el cuadro de Goya, cómo se cree, cómo se supone que llegó a Talavera? Bueno, el cuadro de Goya es curioso porque se encarga el cuadro y el cuadro tenía una sociedad de transporte, los suegros de Goya. El único hijo que le sobrevive a Goya, Javier, pues se casa con Goicoechea Galarza, es una sociedad de transporte, y contratan a un mulero de Menasalvas, que es un pueblo cercano, y ese señor con su mula se va de Menasalvas a Madrid y de Madrid a Talavera de la Reina lleva el cuadro, además está acreditado. ¿Sabrías decirnos qué tamaño podría tener el cuadro aproximadamente? Pues yo que sé, este cuadro que tenga de 1 metro por 80... O sea, 1 metro de... De 1 metro de largo por 80, más o menos. No es un cuadro muy grande. Un retrato, fíjate, el retrato se colocó, leo textualmente, además un documento perfecto que nos ha facilitado el abogado Javier Gallego, en el que está todo perfectamente explicado. Se coloca bajo el dosel del Ayuntamiento de Talavera, en el actual edificio de la Delegación de la Junta de Castilla-La Mancha, y a partir de esa fecha no se vuelve a saber nada del mismo. De ese cambiazo. Y luego hay muchas especulaciones, ¿no? Mucho enigma con el laberinto de este cuadro. Un cuadro, insisto, que a día de hoy podría estar valorado en 15 millones de euros. Yo creo que incluso me he quedado corto. Ten en cuenta que los que hemos visto de las 2 chicas de Talavera, Madre e hija, por 20, pero aquí, Alfonso, estamos hablando del retrato de un rey de España, que no es cualquier broma. Porque, Alfonso, el precio que él dice no lo dice cualquiera. Él es tasador de antigüedades y experto además de Goya. Y me remito a la última subasta de Christie's Nueva York de enero de este año. En los cuadros que acabamos de ver recientemente, 15 millones de euros se pagó por el retrato de la única talaverana pintada por Goya. Sí, pero estamos hablando de un rey de España. Claro, estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pues vamos a especular. ¿Dónde está ese cuadro? Si usted ha visto ese cuadro por algún sitio, sepa que tiene una joya en mano, pero cuidado,
que ese cuadro es propiedad de Talavera de la Reina, porque esto no prescribe. Por muchos años que haya pasado el cuadro desaparecido, y ahora te pregunto por esto, eso no prescribe. Pero se dice que un expolio de la Guerra de la Independencia pudo dar con ese cuadro. Hay 3 desastres fundamentales en Europa que nos hemos estado matando hasta la Segunda Guerra Mundial. Hemos vivido en guerras desde que se funda el Imperio Romano. Pero los cuadros caros sobreviven, ¿eh? Qué curioso. Mira, los cuadros desaparecidos, ten en cuenta que son como los cadáveres arrojados al mar. La orilla siempre los devuelve, yo estoy convencido. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues mira, tenemos el hecho trágico de la invasión napoleónica, tenemos la guerra civil y tenemos la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler creó toda una red de espionaje y de agentes dedicados a saquear, comprar obras de arte, porque su gran obsesión, como la de Napoleón, era montar el museo en su pueblo natal. Entonces, han desaparecido muchas obras. Entonces, en el ámbito de esos 3 escenarios, creo que por ahí debemos empezar a tirar. Yo tengo la curiosidad, para que lo cuentes. A ti te lo han encargado, claro. Tú te has empezado ahora a molestar por este cuadro de una manera... te has volcado en ello porque alguien te lo ha encargado. Hasta donde puedas contar quién es la persona. Efectivamente, este es un particular que desea conservar el anonimato, que es amante de la historia, del arte. Es un hombre que posicionado bien económicamente, y cuando empezó a ver la noticia, empezó a hablar, dijo: oye, Javier, a mí me gustaría, con toda la confidencialidad del mundo, investigar la desaparición y la viabilidad jurídica de la recuperación, porque evidentemente el cuadro, como dice Manuel, es del Ayuntamiento de Talavera, pero en España todavía queda gente maravillosa que se preocupa por estas cosas y que invierte su dinero como yo que sé, el que le gusta invertirlo en otro tipo de cosas. Además, creo que fue preparando este programa, ¿no? Sí, efectivamente, lo vio el señor y dijo: esto no puede dejar así, este lienzo tiene que aparecer, o intentarlo por lo menos. ¿Cabe la posibilidad de que el lienzo se haya... Francia. No, simplemente que se haya exterminado, que haya desaparecido, que en alguno de esos traslados, en alguna de las guerras, se haya destrozado. Es una opción que evidentemente está, pero por la experiencia me dice que no. Y por los datos que yo tengo, que de momento no voy a revelar, y ya próximamente, pero me dice que no. Bueno, tú no revelas, pero yo pregunto. ¿Puede ser que igual algún gran coleccionista en el mundo pueda tener ese cuadro en su poder y no lo saque a la luz? ¿Puede que esté en una mansión de algún multimillonario y no salga a la luz? Puede ser, y es muy habitual. Ten en cuenta, Alfonso, que muchas de las grandes obras de arte que hay no han visto todavía la luz, porque hay muchos encargos, hay un submundo en el tema del arte que, lógicamente, pero nosotros no vamos a acusar a nadie, porque incluso puede haber alguien que haya comprado este cuadro de buena fe, cuidado. Bueno, de buena fe. Por ejemplo, has mencionado a Hitler. Hitler era un amante de la pintura, reconocido. ¿Quién sabe? Pero ten en cuenta Alemania, que cuando los rusos entran en Berlín en el 1945, lo primero que hacen por orden de Stalin es saquear todas las obras de arte que previamente había saqueado Hitler. Cuidado, que a lo mejor puede ser objeto de varios saqueos. O sea, que igual está en Rusia ahora. Pudiera. De hecho, el otro día recibí, el otro día no, anoche, una llamada en tal sentido. Insisto, cuando los rusos toman Berlín, lo primero se llama la obra de arte que el otro también había robado. O sea, que aquí el juego nunca sabemos dónde podemos pisar. ¿Pero qué sucede? Estamos hablando de un cuadro pintado por Francisco de Goya en 1808 de Fernando VII, que a día de hoy podría costar 20 millones de euros, dejémoslo ahí. Perfectamente. Pero el que tenga ese cuadro no lo podría vender, o sí lo podría vender. Vamos a ver, en el mercado negro supongo que sí. Sí, en el mercado negro se puede vender absolutamente todo. Te juegas que te bien. Pero este cuadro es bien de interés cultural, forma parte del patrimonio español y está sometido a todas las restricciones. Ni se puede exportar, ni se puede vender sin permiso del Estado, ni se puede hacer cualquier tipo de cosa. Correcto, pues dicho esto, si apareciera o apareciese este cuadro, ¿lo podría reclamar el Ayuntamiento de Talavera de la Reina? Yo entiendo que perfectamente hay acción legal suficiente con la legislación que existía en la época y con la que tenemos actualmente para recobrarlo. Y esto también viene del derecho romano, Alfonso. La posesión en España deriva del derecho romano. Cualquier poseedor que sea... que le quiten algo que posee de una manera ilícita, tiene acción para recuperarlo y, en mi opinión, es imprescriptible. Y tú, desde que has recibido el encargo, Además, también está basado en las partidas de Alfonso X el Sabio, que además es un señor de Toledo, cuya efigie está en el Congreso de los Estados Unidos,
y al que no le hemos dado la suficiente importancia y sobre las que ha regulado todo el tema de la posesión, que estuvieron vigentes hasta 1881 con nuestro actual Código Civil. Pero es que aunque estuviera en Francia, el Código Napoleón de 1804 está vigente en la época del 8 y está vigente a día de hoy. Con lo cual, lo mires donde lo mires, la legislación respalda. Claro, imagínense este cuadro desaparecido hace tantos años, yo me imagino que habrá muchos falsificadores que habrán intentado recuperar de aquella forma este cuadro diciendo que será auténtico. Cuidado, no es tan fácil, ¿eh? Hoy afortunadamente disponemos, como aquí hablamos un día, de todo tipo de análisis científicos, radiografías, pigmentos para determinar si esa obra es del maestro Goya o no. No es tan fácil eso. Claro, pues estamos hablando con un especialista en Goya. ¿Tú has visto cuadros de Goya falsificados? Muchísimos, y en el mercado hay muchísimos. En España todo el mundo tiene un Goya o un Picasso. Y no es, bueno, no es así. yo tengo 3 en casa. Bueno, pues habrá que verlo. Ojo, alguno puede ser, porque alguno ha aparecido en el rastro y al final era Goya, y no es broma, ¿eh? Lo que pasa es que hoy sabemos la manera tengo alguna litografía, ¿no?, de la pintura oscura de Goya. Efectivamente, esos son buenos. Lo que te iba a preguntar antes, desde que te han encargado el cuadro, ¿tú te consideras un Indiana Jones en busca del Santo Grial? No, yo solo sé que Manolo ha atizado el avispero con la noticia, y aquí en la noticia, en Estando Contigo, con Alfonso, y sí que he visto que se está moviendo algo y... Hombre, yo si fuera el alcalde de Talavera de la Reina, la alcaldesa, y sé que hay, dando vueltas por ahí, 20 millones de euros que podría recuperar el ayuntamiento... No, solo es que imagínate, la aparición de un cuadro, tener una obra de un pintor de esto, un ayuntamiento, supone un cambio drástico de la ciudad desde el punto de vista cultural, turístico, histórico. O sea, sería un antes y un después para Talavera de la Reina, por supuesto. Hombre, claro, ya solamente por la curiosidad de ir a visitar ese cuadro y recordar los años que vivió la calle Mercader, has dicho. Estaba en la calle Mesones, se alojaba, y donde pintó a la chica esta, y donde seguramente él debió conocer a toda esta gente. Se llama calle Mesones porque ahí había mesones, ¿no? Claro, los mesones de la Camino Real, donde la gente paraba. Otra curiosidad que tengo, sí. Vamos, sin que digas cantidades, pero juntando los ahorros de este señor y los míos, ¿te podríamos contratar para buscar el cuadro de Goya? ¿O? Tratándose de vosotros, evidentemente sí, pero esto... Yo no lo voy a contratar, ya te lo digo. Evidentemente no requiere su inversión, porque seguramente aquí van a intervenir hasta detectives, claro. Desde luego que sí, bueno, pues... para el bien común, lógicamente. Una de las historias curiosas de aquí de la región, este cuadro pintado en 1808 por Francisco de Goya, un cuadro, un retrato de Fernando VII, que según se colocó desapareció. El que se lo llevó, igual lo tiene todavía por ahí, han pasado muchos años, quién sabe si lo tienen sus descendientes. Por cierto, te tengo que agradecer, Javier, por esta bonita cruz, esta alfiler cruz cerámica de Talavera de la Reina, que si por algo nos distinguimos es precisamente no solamente por el cuadro de Francisco de Goya, sino por la fantástica cerámica que tenéis en Talavera de la Reina. Claro que la voy a lucir. Estaba hablando con dos talaveranos. La voy a lucir. Pues, bueno, gracias. yo soy de Alberche el Caudillo. Vaya, hombre. Pero ya sabía yo que iba, si tienes que iba alguna a pista del cuadro, si sabes algo, si alguien te llama, nos hacemos copartícipes de ese descubrimiento. Y yo me comprometo a traer aquí la primicia, Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Javier Gallego, abogado, y ven más a contar más historias. Yo cuando me invitéis, más historias que nos gustan. Gracias, gracias. A ti, Alfonso. Manuel Moreno.